lejano, Dios les promete una tierra y lo que sucedió es que no la recibieron inmediatamente. Usted se recuerda que el pueblo de Israel salió con una promesa vigente, pero a Caleb le tocó esperar, mientras que los que murmuraron y no creyeron murieron en el desierto. Mientras que el pueblo se quejaba, le tocó esperar a Caleb. Y mientras caminaban en el desierto, le tocó esperar. Y mientras generaciones enteras iban desapareciendo, Caleb le tocó esperar. Pero en ese esperar de Dios, y por eso puse una silla, porque cuando usted llega a un lugar y le toca esperar, por lo menos está sentado usted viendo lo que está sucediendo a su alrededor, con un deseo de que las cosas se muevan. Pero Caleb, en medio de esta promesa dada por Dios, entiende que el tiempo no iba a cancelar una promesa por cuanto tiempo fuera. Y tal vez tú estás en este lugar y estás esperando una respuesta de Dios, o estás en este lugar esperando un milagro que Dios te prometió. Tal vez estás en un lugar esperando la restauración de Dios para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. Tal vez estás esperando la confirmación de un llamado de Dios para ti. Tal vez estás esperando una promesa financiera. Tal vez estás esperando salvación para aquellos que tú estás orando por muchos años, pidiéndole al Señor misericordia. Tal vez estás esperando que algo haga Dios de lo que habló hace muchos años, y por eso el enemigo hoy quiere convencernos como sus hijos de que ya es tarde. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor que el mismo Dios que sostuvo a Caleb en medio del desierto, en medio de la murmuración, en medio del camino, en medio de ver generaciones desaparecer delante de sus ojos, familias postradas en el desierto, Dios es el mismo que te quiere sostener hoy, porque si ha llegado la desesperación, porque no has visto el cumplimiento de que lo que algo pidió, Dios dijo que iba a hacer. Yo te vengo a decir que Él prometió, y esa promesa no era una probabilidad. La promesa no era que tal vez iba a pasar, era una certeza para el pueblo de Dios. Y por eso el cumplimiento de esa promesa vino a afectar algo muy poderoso, porque se recuerda que Caleb era uno de la docena, era uno de los 12 que fue a ver ese lugar. Y hace una semana estaba hablando con un grupo de hermanos y yo les decía: recuérdense de algo, el reporte que dieron 10 de ellos vino a afectar a un pueblo entero, a una generación entera. Y el reporte que el pueblo decidió creer fue lo que previnió que entraran a la promesa. No fue que el diablo se levantó contra ellos. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Ellos recibieron un reporte de los 12, 10 de ellos dieron un reporte, y todo el pueblo de Israel decidió creer el reporte de la mayoría, pero no de los que estaban alineados al corazón del Señor, no de los que tuvieron fe. Y muchas veces nosotros creemos que there's safety in the numbers. Lo que la mayoría piensa, eso es lo correcto. Pero aquí nos da una verdad, amado hermano, que esos 2 hombres, uno de ellos era Caleb, y los 11 que estaban ahí, Josué y Caleb, y los 10 que llegaron, vieron, amado hermano, lo mismo. Todos vieron lo mismo. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Gracias por su entusiasmo. Oye, los 12 vieron lo mismo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Sí, los 12 vieron el mismo gigantes, las mismas ciudades, todo. Caminaron en la misma tierra, pero 10 de esos regresaron con un reporte de temor y 2 regresaron con fe. Y eso nos enseña algo muy profundo. ¿Qué es eso? Que no todos ven lo mismo, que no todos van a poder percibir las mismas cosas aunque estén en el mismo lugar. Y este hombre tuvo, junto con Josué, una fe inquebrantable, que a pesar de un proceso largo de 40 años perseveraron creyendo en el Señor. Y por eso, punto número 1, voltéese a la persona que tiene al lado y dígale: la espera revela quién realmente confía en Dios. Y por eso, amado hermano,
versículo 30 del capítulo 13 de Números dice: subamos luego y tomemos en posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando los 12 regresaron de reconocer la tierra prometida, ese reporte negativo fue el que cambió la fe de muchos que habían caminado en ese lugar. ¿Por qué? Todos vieron gigantes, todos vieron ciudades, todos vieron obstáculos, todos vieron dificultad, pero Caleb vio algo diferente. ¿Qué fue lo que vio? Fue una promesa vigente de Dios. Y si usted y yo hoy aprendemos a perseverar, escúcheme bien, y sobrevivir el proceso que Dios nos permite caminar en fe, vamos a empezar a ver como Dios quiere que usted y yo veamos. Porque Caleb vio promesa, los demás dijeron no podremos. Caleb dijo sí podremos, y la fe de Caleb y de Josué no dependía en sus fuerzas o en lo que podían ver o en las circunstancias. La mayoría creyó que el problema iba a ser más grande que la promesa dada por Dios. Y tal vez tú estás hoy aquí viendo tu circunstancia y los gigantes y las ciudades amuralladas, y tu lógica y tu razonamiento humano te dice que las circunstancias son más grandes que la promesa que Dios dio. Pero yo te vengo a decir que hoy es completamente el contrario. Lo único es que muchas veces hemos creído el reporte de la mayoría y lo que todos dicen a tu alrededor, que los que están alineados a la fe y al Espíritu de Dios para aprender a ver como Dios ve. Y por eso, amado hermano, hoy en esta noche podemos entender que los 10 dijeron ellos son más fuertes y somos como langostas. Esa fue una percepción, porque los gigantes y los habitantes de la tierra que Dios les dijo que iban a tener por promesa, nunca hablaron con ellos para decirles ustedes son como langostas. Ellos percibieron que los gigantes y todas las ciudades los miraban como langostas. Pero si usted se recuerda, el capítulo 2 del libro de Josué, dice la Biblia que 2 espías fueron enviados a la casa de Rahab en el muro en Jericó. ¿Se recuerda? ¿Sí se recuerda? ¿Y sabe qué sucedió? El reporte de que 2 espías habían llegado a la casa de Rahab y habían ¿cómo se dice? Irrumpido en Jericó. Llegó a la voz del rey de Jericó, y dice que la ciudad empezó a temblar, porque dijeron: esos son de los hijos de Dios, de los que ha vencido reyes, de los que abrieron el mar, los que ahogaron en el mar, el Dios todopoderoso de los cielos y de la tierra. Ellos temblaron, pero el reporte de ellos, y como ellos percibieron, dijeron: nosotros somos como langostas ante ellos. Pero era una percepción errónea, porque el pueblo de Canaán y la tierra prometida, ellos estaban temerosos porque habían oído lo que Dios y el poder que Dios tenía. Si el enemigo tiembla delante de Dios, ¿por qué nosotros vamos a temer ante el enemigo sabiendo que Él es el creador de los cielos y el que vence por nosotros y el que va delante de nosotros? El mismo enemigo tiembla, y usted y yo venimos a temblar delante del enemigo, no teniendo fe lo que es el poder de nuestro Padre. Y por eso el enemigo, hermano, tiembla, y usted y yo muchas veces temblamos ante el enemigo cuando Él es el que da la victoria y las promesas. Y por eso Números capítulo 13 versículo 30 dice: subamos luego, mas podremos nosotros más que ellos. Y la diferencia no fue lo que vieron, sino cómo lo interpretaron. Y por eso en esta noche, amado hermano, le quiero recordar que un hombre como Caleb tomó una determinación de creerle a Dios. El primer versículo que leímos en esta noche dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Jehová estaba hablando. Él reconoció que en Caleb hubo algo diferente que hubo en todos los demás. Y por eso le vengo a decir en el nombre del Señor: ¿qué es lo que tus ojos están viendo? ¿Estás interpretando con el reporte de lo que todo el mundo dice? ¿O estás creyendo y estás alineado al Dios todopoderoso, que Él es el que tiene la respuesta? Muchas veces nos hemos cansado, frustrado, agotado por esperar
hermano, y nuestra fe está decayendo. Y le vengo a decir hoy en el nombre del Señor, él creyó a Dios cuando todo se miraba completamente imposible. Y la espera, amado hermano, va a revelar muchas veces si verdaderamente hemos confiado en Dios o solamente confiamos en Él cuando todas las cosas están fáciles. Porque cuando todo está fácil, qué lindo creer en el Señor. Muchos adoramos cuando las puertas se abren o cuando están abiertas, pero pocos seguimos creyendo cuando pasan los años y todavía no hay resultados. Y por eso este personaje es, hermano, un buen ejemplo para nosotros, porque la escritura dice: Caleb tenía otro espíritu. Y escúcheme bien, Dios mismo dijo que Caleb tenía otro espíritu. ¿Qué significa eso, pastor? Muy fácil. Él empezó a enfocarse no en la ciudad, no en los gigantes, sino a creer y enfocar su mirada en el Dios Todopoderoso que había hecho proezas para ellos. Y muchas veces se nos olvida, y tenía una mentalidad, una mente renovada, a pesar de lo que todos daban el reporte. Él dijo: ese lugar es maravilloso y nosotros vamos a vencer y serán para nosotros pan comido. Esa es la mentalidad de alguien que ha sido renovado a través del Espíritu Santo, que cree, hermano. ¿Qué significa que tenía otro espíritu? Su enfoque estaba en el Señor, su mentalidad había sido renovada y tenía fe, otra fe que otros no tenían. Hay veces nos toca tener fe aun cuando las cosas no existen, pero esa es la fe, creer en lo que se espera y tener la convicción. Y por eso tenía también otra actitud. Hay personas que cuando todo va bien son las mejores personas del mundo, pero cuando las cosas no van bien, ni siquiera me hablen. Y por eso usted ha encontrado, como yo he encontrado, muchos hijos de Dios part-time, que usted les habla y cuando reaccionan de una manera, dice: de plano lo agarré en su día off. Porque le hablan a uno como que sí. Porque un part-time no son siempre full-time, ¿verdad? Y tal vez muchas veces nos encontramos y decimos: Dios mío. Yo le he contado una vez, viviendo en Guatemala, estaba saliendo, manejando una noche, y yo iba en mi carril tranquilo, no había ni tráfico, era tarde, era como las 11 de la noche. Y se me atraviesa un tipo ahí, y yo tranquilo, pues iba en mi carril, y me empieza a insultar, a decir hasta que me iba a morir, se puede imaginar. Y cuando veo la parte de atrás de su vehículo, decía: Jesús es el Señor. Y dije: de plano lo agarré en su día libre a este, porque no daba el fruto. Y por eso, mientras otros hablaban de derrota, Josué y Caleb hablaban de victoria. Diga conmigo: eso es fe. Mientras otros veían gigantes, Caleb veía una oportunidad para que el nombre del Señor se glorificara. Por eso hoy hay personas rodeadas de malas noticias. Usted prende la televisión y solo es malas noticias. Usted habla con sus amigos en el trabajo, solo malas noticias. Por eso tenga cuidado con quién se junta, porque hay personas que todo lo que le hablan son malas noticias. Problemas familiares, deudas, retrasos, enfermedades, puertas cerradas, frustraciones, dolores. Y el enemigo quiere que usted y yo comencemos a hablar como los 10. La pregunta para usted en esta noche es: ¿cómo vas? ¿Qué reporte va a salir de tu boca todos los días? Porque mientras otros hablaban de derrota, Caleb hablaba victoria. Mientras otros se enfocaron en los gigantes y empezaron a asumir que los gigantes miraban a los hijos de Dios como langostas, ellos vieron oportunidades para conquistar. ¿Ese soy yo? ¿No soy yo? Bueno, pero Dios anda buscando personas hoy con un espíritu como el de Caleb. ¿Cómo así, pastor? Personas que hoy declaren que Dios sigue siendo fiel. Amén, que sigue y permanece siempre fiel. Personas que hablen como Caleb, que digan: todavía creo, aunque se vean ciudades amuralladas. Personas como Caleb que puedan decir: yo todavía espero en las promesas de mi padre, porque si él habló
Él va a cumplir. Yo todavía confío, aunque mis ojos físicos no lo puedan ver. Y no permitas que las personas que están a tu alrededor, llenas de malas noticias, destruyan tu ambiente y vengan a contaminar tu fe para declarar lo que otros ven como problema. Nosotros lo vemos como oportunidades de fe. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Yo quiero, pero no estás dispuesto a estar en una situación donde necesitas un milagro. Porque si usted está bien financieramente, entonces no necesita un milagro financiero. Pero cuando el agua le llegó por acá, Señor, quiero un milagro. Cuando estás enfermo, quieres un milagro de sanidad. Pues yo quiero que Él manifieste su gracia y su misericordia en donde quiera que estemos. Y si estamos atravesando un tiempo difícil como el proceso que es que miren, nosotros leemos esta historia tan casuales y tan triviales. Pues estuvieron en el desierto 40 años y muchos murieron y se quedaron postrados. Ese es un trauma. Una nación entera. Gente que convivió con Josué y Caleb en un diario vivir. Niños, esposas, familias enteras se quedaron postradas porque creyeron, no solo murmuraron contra el Dios que los sacó, sino que creyeron el reporte de 10 y dijeron: no, Dios nos trajo aquí para morir. Nos hubiéramos quedado esclavos en Egipto. Hermano, eso es traumante. Que estos dos hombres, nadie creía en el Dios Todopoderoso, que nadie quería ver las bendiciones que Dios había preparado, porque se habían enfocado tanto en los peros y no en el Dios Todopoderoso. Punto número 2, diga conmigo: el tiempo de espera prepara nuestro carácter. Y en estos 40 años, querido hermano, Dios trabajó en la vida de estos hombres y se dejaron trabajar. ¿Por qué? Vaya conmigo a Josué capítulo 14 versículo 10. Y ahora bien, escuche, este versículo es clásico. Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Josué 14:10. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo hoy soy de edad de 85 años. Caleb recibe una promesa, pero tuvo que esperar por ella 45 años. Y 45 años creyendo a Dios. Porque muchos creen en Dios, pero viven como si no existiera. Creerle a Dios y creer en Dios son dos cosas completamente diferentes. Imagínese que Caleb estuvo 45 años esperando el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a Moisés. Muchos hoy nos desesperamos después de 6 meses. Oh, pastor, ya Dios se olvidó de mí. ¿Aló? Después de un año ya queremos tirar la toalla porque Dios no ha cumplido. O unos pocos retrasos. ¿Le puedo recordar algo? Las 10 vírgenes, dice la Biblia, tenían lámparas con aceite. Pero las que no tenían aceite extra, diga conmigo, retrasos. No sabemos cuándo el novio iba a venir. Pero las que no tenían aceite extra son las que no pudieron entrar, porque puede que hayan retrasos y Dios requiere de usted y de mí no solo que perseveremos en la fe, sino que tengamos aceite extra, porque hay retrasos. Escúcheme bien, por favor. Caleb entró, hermano, y entendió que la promesa dada por Dios valía la pena esperarla en fe. No se desesperó en la espera. El desierto, el proceso no destruyó la fe de Caleb. Y muchas veces estamos en el desierto y ya no queremos nada de Dios. No sé qué es eso, perdónenme, pero ni me estoy moviendo bien. Hay bulla. No sé si hay un micrófono prendido. Alguien me ayuda por ahí atrás. It's not me.
El desierto no lo destruye. Mientras otros murmuraban y se amargaban, dudaban y morían espiritualmente, Caleb permaneció firme. Y por eso le vengo a decir hoy en el nombre del Señor, el desierto muchas veces va a revelar lo que hay en tu corazón. Por eso la Escritura dice en Deuteronomio, te saqué y te probé en el desierto para ver lo que había en tu corazón. Y hoy hay personas atravesando desiertos y se frustran en medio de ellos, pero lo que Dios espera es formar carácter en medio del desierto en nuestras vidas para testificar, porque si Dios entrega algo grande a alguien inmaduro, esa misma bendición te va a destruir. Usted sabe que ese proceso fue para darles madurez y bendición a los que pudieran sobrepasar el desierto. Le puedo hacer una pregunta. Si usted le da un regalo muy grande a su niño de 13 años, no digamos 13, 16 años, pues si usted le da un automóvil a un niño de 15 años, 9 meses, cuando puede sacar su licencia, un regalo grande, un carro carísimo, ¿usted cree que esa inmadurez lo va a hacer cuidar y apreciar lo que usted le dio? No. Pero si alguien espera, camina, hermano, y llega a un nivel de madurez, aunque le den una carcacha, la va a apreciar porque sabe el costo y el sacrificio que tardó en llegar ahí. Yo le conté esto. Nosotros comenzamos, cuando venimos a este país, comenzamos a trabajar desde los 14, 15 años. Mi esposa desde los 15 años. Yo desde los 15 años, yo limpiaba oficinas después de high school en las noches. Y Dios en su misericordia nos dio la capacidad para poder trabajar y ahorrar para nuestro primer carro. Pero yo he conocido familiares que les han regalado carro y han chocado 7, 8 veces porque hacían carreras y manejaban como locos porque nunca lo supieron apreciar, porque no les costó nada. Pero mire qué lindo, porque Dios quiere formar en usted y en mí algo, hermano, que se llama madurez, porque hay bendiciones que Dios nos quiere dar que requieren madurez, porque si nos entrega algo grande con inmadurez, hermano, esa misma bendición nos va a hacer tropezar. Y por eso, diga conmigo, el proceso produce paciencia, humildad, dependencia, perseverancia y carácter espiritual. Después de 45 años, Caleb estaba hablando de la montaña. ¿Se puede imaginar? Yo no sé usted, pero a los 85 años de edad la gente deja morir los sueños porque pasó mucho tiempo, ¿o no? Dice, bueno, ese era mi deseo, pero a los 85 años Caleb seguía creyendo como en el primer día. Y tal vez Dios te dio una palabra hace muchos años y aunque el tiempo pasó, diga conmigo, Dios no olvida sus pactos. Y muchas veces la decepción, el cansancio, la frustración o el desierto te hace que apaguen lo que Dios ya prometió. Y por eso la espera no significa que Dios te rechazó. La espera, querido hermano, es lo que Dios está haciendo y preparando nuestro carácter, porque esa preparación va a traerte un nivel de madurez que no lo hubieras podido alcanzar en lo instantáneo. Por eso, punto número 3, dígale a su vecino, en la espera, vamos, dígalo recio, en la espera, Dios sostiene nuestras fuerzas. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 14. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amado hermano, míreme para acá un segundo. Caleb, después de 45 años, no solo dice que tenía fuerza. Eso no era normal, eso era sobrenatural. Que a los 85 años tuviera fuerza. Y yo creo que el tiempo nos desgasta a las personas, no solo físicamente. Cuando usted se levanta en la mañana ya está llegando a sus 50, hermano, y así como que, uy, ese dolorcito, ¿dónde salió?
Pero no solo se cansa uno tal vez físicamente, pero en la espera, en el desierto, emocionalmente tal vez uno está drained out. Tal vez ya no hay fuerza. Tal vez en lo espiritual hay decaimiento mentalmente a los 85 años. Pero mire lo que sucede. Cuando uno se mantiene conectado a Dios, algo sobrenatural pasa porque Él da nuevas fuerzas. La Biblia dice, léalo por favor, la última parte. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra, como era antes, está diciendo. Hoy también está la misma fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Wow, eso es impresionante. Cuando usted permanece conectado, querido hermano, Dios le da nuevas fuerzas. Isaías 40:31, si lo ponen en pantalla, léalo conmigo por favor. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso sucede cuando nos mantenemos conectados a la vid, porque Él nos da nuevas fuerzas. Y por eso Caleb, hermano, a los 85 años no envejeció espiritualmente. Dijo, yo tengo, como era mi fuerza a los 40, así son hoy a los 85. Y como era mi deseo de salir a la guerra a los 40, así son hoy a los 85. Eso es sobrenatural. Hay jóvenes hoy físicamente, pero cansados espiritualmente. ¿Por qué? Porque están desconectados de la vida. Y tal vez te has sentido hoy en uno de esos desiertos porque te desconectaste de la vida. Pero hay otros como Caleb que aún a pesar de los años siguen llenos de pasión. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, diga conmigo, el aceite extra, mantiene la lámpara encendida y renueva nuestra espera, renueva nuestra fe, renueva nuestra esperanza. La esperanza produce resistencia en lo espiritual. La esperanza no solamente es una emoción, la esperanza es una fuerza interior. La esperanza es lo que te hace levantarte otra vez. 70 veces cae el justo y de esas la levantará el Señor. Amado hermano, la esperanza te hace seguir orando, creyéndole a Él. La esperanza te hace seguir creyendo en las promesas que Él dio. Caleb, hermano amado, seguía listo para pelear. Yo no sé usted, pero a los 85 uno pide descanso. No vayamos tan lejos, a los 50 ya son así, un descansito. Caleb a los 85 no quería descanso. Caleb a los 85 no quería paz, quería ir a pelear y a guerrear todavía. No pidió descanso, sino que pidió batalla. ¿Dónde, pastor? Vaya conmigo al versículo 12. Dame pues, oiga por favor, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. ¿Usted creyó que ese monte era solo un valle verde donde iba a llegar Caleb y se iba a sentar bajo el pino o los árboles, iba a poner su hamaca a los 85 años de edad a relajarse? No, él no pidió descanso en esa montaña, pidió guerra. Mire lo que dice: porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo. Y escuche lo que dice después: y los echaré como Jehová había dicho. A los 85 años, en lugar de pedir descanso, paz, pidió guerra, batalla, y dijo: esa montaña, así como dijo Jehová, yo voy a ir, porque allá hay anaseos, dice, que están ahí, ciudades grandes y fortificadas, y quizá Dios estará conmigo y los voy a echar como Jehová ha dicho. Diga conmigo, cuando uno está conectado a la vida, Él renueva las fuerzas. Dios sostiene nuestras fuerzas en la espera. Él no solo te va a decir: bueno, vas a esperar y voy a esperar a que seas un debilucho para que llegues a la promesa y te vence el enemigo. No, Él sostiene a sus hijos y nos da la fuerza.
Y eso revela que la espera correcta no destruye la pasión ni la fe, sino lo único que va a hacer es que la va a purificar y la va a alinear a su propósito. Por eso, amado hermano, tal vez has estado cansado, tal vez emocionalmente agotado, pero el Señor quiere renovarnos hoy otra vez. Al estar, amado hermano, conectados a la vid verdadera. La espera no tiene que matarnos espiritualmente, sino que nos va a fortalecer. Por eso te vengo a decir en el nombre del Señor, no te canses, no pierdas la fuerza, no pierdas la fe, el fuego, la pasión, porque este ejemplo para mí es maravilloso. Este hombre a los 85 años nunca perdió el deseo de conquistar de lo que Dios le había prometido. Y no solo no había dejado el deseo de conquistar, sino quería pelear y con las mismas fuerzas proclamando que Dios estaba con él. Eso es maravilloso, eso es sobrenatural. Punto número 4. Voltéese con el que tiene al lado y dígale: el tiempo de Dios siempre termina en cumplimiento. El tiempo de Dios siempre termina en cumplimiento. Mire lo que dice el versículo 13, después de que él declaró que si Dios le diera la fuerza, va a ir y va a sacar a los anaseos de ahí y las ciudades fortificadas para conquistarla. Josué entonces, después de escuchar la fe de Caleb, por favor escuche esto, entonces Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Pero le quiero recordar algo, no le dijo: mira, papadito, ok, aquí tengo tus escrituras, firma aquí en la línea, por favor, y ahora podés pasar al jardín del Edén donde hay paz y prosperidad. No, él le dijo: ve y toma lo que Dios te dio. Pero eso no lo iba a tomar sin lucha, sin esfuerzo, sin tener fe y vencer como Dios lo había mandado a que venciera. Amado hermano, después de décadas de espera, la promesa finalmente llegó y Caleb recibió exactamente lo que Dios le había prometido. Y por eso es maravilloso ver que Dios no solo no dejó de cumplir, sino que le dio lo que prometió y no le dio menos. Dios nunca se olvidó y Dios no canceló la palabra, aun cuando tenía 85 años. Lo que Dios promete, dígale a su vecino: lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y por eso me gusta esta historia. ¿Por qué? Porque tal vez todo puede cambiar y las personas van a cambiar también, pero Dios sigue siendo fiel. Y Caleb tuvo que conquistar Hebrón. No solo entró, pasa adelante, chulo, esto es tuyo. No, él tuvo que conquistarlo. Y aunque la promesa de Dios, amado hermano, seguía permanente, Caleb todavía tenía que pelear y conquistar. La fe sigue avanzando después de un tiempo de espera, porque Dios prometió. Y yo creo que hoy en día el problema es que nosotros queremos todo fácil. Queremos el cumplimiento de las promesas, pero sin guerra, sin conquistar. Queremos las grandes conquistas, pero no queremos perseverar. Queremos que ocasionalmente o accidentalmente se cumplan las cosas cuando tú y yo estamos con nuestras manos abajo. Y Dios nos llamó a no solo esperar y perseverar en fe, sino a conquistar creyendo que Él va delante de ti peleando para alcanzar lo que Él prometió. Si tú eres uno de ellos, alza tu mano derecha y dile: Señor, yo creo, yo espero en la victoria que tú me vas a dar, porque yo voy a caminar. Y por eso después de 45 años esa montaña ya tenía un significado diferente, porque no llegó a los 40 años, sino llegó a los 85. Cada lágrima, cada día en el desierto, cada momento difícil que le atravesó, hicieron que la promesa que Dios le había dado tuviera mucho más valor, porque Dios prometió y cumplió después de un proceso no solo de espera, sino de moldear el carácter tanto de Josué como Caleb, para que cuando llegaran a ver el lugar que los otros 10 también vieron, pudieran aprender y a creer
con la fe inquebrantable del corazón de un hombre alineado a la voluntad de Dios. Y por eso te vengo a decir hoy en el nombre del Señor, el Señor ha visto tus lágrimas. El Señor ha visto todos los días en el desierto y cada momento que hemos atravesado, pero eso lo hace para que cuando alcancemos la promesa tenga mucho más valor que como si hubiera llegado simple. Se recuerda el día domingo hablamos de cómo muchas cosas las queremos tan rápidas, queremos toda la rapidez, todo instantáneo, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja y es un Dios de procesos. Tal vez pensaste, es que ya pasó mucho tiempo y tal vez ya no va a suceder. Quizás perdí mi oportunidad, pero si Dios lo habló, todavía lo puede cumplir. El Dios Todopoderoso hoy todavía está restaurando matrimonios, sanando cuerpos, levantando hombres y mujeres de Dios para su gloria, abriendo puertas, restaurando familias, hijos y cumpliendo promesas que Él dijo que iba a hacer. Por eso, imagínese en la espera Josué de Hebrón, abandonando lo que Dios le había prometido. Nunca lo hubiera podido alcanzar, pero él decidió. Y dice la Biblia que Dios da esa descripción de Caleb. Dijo, este hombre tiene otro espíritu. Y el espíritu de Caleb es el que ve y pone su mirada en el Señor, no en las circunstancias ni en los gigantes. Y lo que otros ven como derrota, él lo ve como oportunidad. Y lo que otros ven, hermano, como una desgracia, él lo ve como una victoria delante del Señor. Pero eso se requiere, amado hermano, que usted y yo nos rindamos por completo. Y la diferencia entre los que ven milagros y los que se rinden antes de tiempo es aquellos que están desconectados de la vida. Por eso, tal vez estás tú en ese desierto, en esa temporada de esperas y te preguntas, Señor, pero ¿cuánto tiempo más? Y Dios te dice, tienes que seguir creyendo y caminando, porque hoy Dios sigue hablando. Y mientras usted y yo esperamos, Dios sigue trabajando en tu corazón, en áreas que no hemos rendido de pecado, de incredulidad, de dureza de corazón. ¿Se recuerda que hablamos de la dureza del corazón? Amado hermano, el día domingo, cuando hay dureza de corazón, nuestra mente, amado hermano, se va a otro lado y empezamos a divagar entre dos pensamientos. Y hoy el Señor nos está recordando de que en el medio del proceso te va a fortalecer y te está preparando para conquistar tu Hebrón. Pero el Hebrón no va a venir con una moña roja y te va a decir, aquí está, cuando tú no te has esforzado y no has caminado en fe. Y has visto y has hablado y has creído el reporte de los 10 que no estaban alineados al corazón de Dios. Tal vez el tiempo de esperar te está robando la paz, pero hoy te vengo a decir, no hables como los 10, empieza a hablar como Caleb y Josué. Aunque hayan gigantes, aunque haya retrasos, aunque el proceso sea largo, Dios sigue siendo fiel. Y hoy el Señor está hablando y buscando personas que tengan un espíritu como el de Caleb. Yo creo, yo confío y yo voy a seguir adelante creyendo que tú harás. Levante su mano y dígale, Señor, yo hoy declaro que tú eres capaz, que tú eres mi Dios. Hoy no quiero abandonar, Señor, sino que voy a seguir creyendo en la promesa viva que tú me diste, Señor. Dame mi monte. Yo no sé cuál es tu Hebrón, no sé cuál es lo que tienes que conquistar, pero si Dios habló a tu vida, el tiempo de Dios puede tardar, pero cuando llegue va a traer un cumplimiento de victoria, de recompensa. Y por eso hoy te quiero invitar, le voy a pedir a mis hermanos que pasen al frente, que te pongas de pie con nosotros y tal vez en el esperar Dios te está diciendo, hey, mírame a mí y enfócate en mí, porque el espíritu de Caleb, hermano, cuando dijo, se lo voy a leer una vez más, que me impactó ese versículo. Yo lo he leído muchas veces, pero estas 3 palabras me brincaron hoy. Dice, pero a mi siervo Caleb
por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo no sé qué decisiones estás tomando. ¿Estás creyendo el reporte de los 10? ¿Estás creyendo el reporte de todo lo que dicen allá afuera? Hermano, es tiempo de alinear tu corazón al corazón del Señor. Porque tanto como Caleb, Josué y Caleb vieron lo mismo que vieron los 10, uno de ellos decidió en su corazón, tanto como Josué y Caleb, los dos decidieron ir en pos del Señor. Y esta es la descripción del Señor de Caleb, que hoy no se encuentre hacia el Señor, pero a mi siervo Caleb, pon tu nombre ahí. Por cuanto hubo en él otro espíritu, no el espíritu del mundo, no el espíritu de engaño, de mentira, no el espíritu de esta tierra, sino que hubo algo en él y decidió ir en pos de mí. Mire el resultado de creerle a Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Quiere decir, la promesa de Dios llegó, pero no al tiempo de Caleb, sino al tiempo perfecto de Dios. La pregunta es: ¿tu fe va a sobrevivir el proceso? ¿O se va a dar por vencido porque no era como tú querías, cuando tú querías y donde tú querías? El espíritu que había en él significaba que su enfoque no era aquí abajo, no era en los gigantes, no era en las ciudades amuralladas, no eran los ejércitos, sino que su enfoque estaba en el Señor, en el que dio la promesa. Ese era su enfoque. Y como su enfoque fue allá arriba, Dios lo recompensó, pero no sin conquistar, no sin ser esforzado y valiente. Porque Josué le dijo: he aquí el monte Hebrón, ve y tómalo. Pero habían habitantes que tenían que ser vencidos, habían ciudades fortificadas, y la promesa de Dios llegó. Otro espíritu significa ver hacia arriba y no hacia la circunstancia. Tenía otra mentalidad, su pensamiento y su mente estaba renovada por el Espíritu del Dios Todopoderoso, que les había dicho que iba a cumplir una promesa aunque retardara. Tenía otra fe. Usted conoce la fe fingida y la fe verdadera. Hay fe que usted proclama del diente al labio, decimos en Guatemala, todo está perfecto, pero por dentro hay una ansiedad, un temor y hay una incredulidad, y lo decimos religiosamente porque se oye lindo. Pero la fe, cuando no puedes entender cómo, cuándo ni dónde, y no lo puedes percibir, es aquella que dice: yo creo, y sé que tú tienes mi vida en la palma de tu mano, Señor. ¿Qué es tener otro espíritu? Una actitud diferente, porque todos renegaron en el desierto y le dijeron: otra vez maná. Y la bendición diaria de Dios, lo que fue maravilloso el primer día, los primeros días, descender alimento del cielo, las bendiciones diarias de Dios se volvieron tan comunes que dijeron: otra vez maná del cielo. Y las bendiciones diarias de Dios las comenzaron a comparar con los ajos y las cebollas que recibían en la esclavitud en Egipto. Y lo diario de Dios se volvió comparable
y lo comparable se volvió despreciable, porque empezaron a despreciar el maná del cielo, lo sobrenatural y la bendición diaria de Dios. Y muchas veces tú y yo caemos en el mismo error como el pueblo de Israel. Cuando tú obtuviste tu primer vehículo, el mío nunca se me va a olvidar. Yo lo lavaba todos los días y lo apreciaba. Estaba enamorado de mi carrito porque era una bendición que Dios me había dado. Pero cuando llegué a high school y mis amigos llegaron con un carro nuevo, empecé a comparar el mío, decir, uy, pero el carro de ellos tan lindo. Y de ahí empecé, lo que era bendición de Dios se volvió comparable, y lo comparable se volvió despreciable, como el pueblo de Israel. En medio de la espera, Dios quiere probar tu fe, si vas a perseverar o no, y va a revelar si verdaderamente confías en el Señor o no. Por eso en esta noche yo te quiero invitar ahí donde tú estás y decirle: Señor, una fe como la de Caleb, que aun cuando la promesa se tardó 45 años, tenía el deseo de conquistar y no de relajarse, de pelear y conquistar y alcanzar la promesa que Dios había dado. Y tal vez hoy Dios te está formando y te está formando un carácter en medio del desierto para ver si lo ibas a adorar o no, aún en medio de las circunstancias ajenas.